Hace algunos años se tramitó en nuestro país una ley en contra de algo que se le llamó la letra menuda en los contratos. Y hasta donde yo sé en este momento en nuestro país, en muchas partes y en muchos contratos del sistema financiero colombiano está prohibida la letra menuda. ¿Qué era esa letra menuda? Yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí, algún día en algún contrato de compra, de venta de algún producto, de compra de un celular o cualquier contrato, encontrábamos dentro del contrato unos párrafos con letra muy pequeña en donde se explicaban algunas de las implicaciones del contrato. Y era un apartado tan pequeño, la letra tan pequeña y tan extenso, que a la mayoría de las personas, por no tomarse el esfuerzo de leer ese párrafo, lo pasaban de largo y simplemente firmaban el contrato. En esas pequeñas letras estaban explicadas muchas de las implicaciones del contrato que uno firmaba. Y al no leerlas, pues uno simplemente pasaba por alto una gran información que era importante antes de firmar el contrato. El problema es que después, cuando uno iba a reclamar por algún servicio, por algún producto que había comprado, del que había adquirido, pues le decían, usted firmó el contrato y en el contrato estaban explícitas todas esas implicaciones, así que no puede reclamar. Muchas veces teníamos que aceptar que habíamos firmado algo que no leímos, ¿no? Porque esa letra menuda estaba hecha con el fin, con el propósito precisamente de que la persona que va a hacer el negocio no tuviese que leer todas estas cosas y pudiese firmar rápidamente. Y obviamente, aunque no era un engaño, porque ahí estaba escrito, sí era una forma de engañar a la persona, haciéndole firmar algo que realmente ella no entendía. Y hay una realidad, y es que una de las ventajas y de las cualidades de la palabra de Dios, de las escrituras, es que ellas son claras, ¿no? Ellas son diáfanas. Ellas son claras en la manera que exponen lo que allí está escrito, ¿no? La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros y es un mensaje claro, transparente, y en la Biblia usted no encuentra la letra menuda. En la Biblia están todas las implicaciones del Evangelio escritas tal cual. Dios no esconde ninguna implicación de sus palabras, de sus exigencias para el hombre, sino que Dios las plasma de manera transparente y clara, de tal manera que todos nosotros podemos leerla y nadie puede decir que fue engañado. Dios no busca engañar a nadie. Dios deja muy claro en las Escrituras todas las implicaciones del Evangelio. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en nuestra enseñanza. Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan con un lema: Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 35 que se titula Conocer las implicaciones del Evangelio. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Continuamos en nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Juan. Hemos estado avanzando por todos estos primeros capítulos y estamos en el capítulo 4, donde el apóstol Juan nos está dando 10 claves para el discernimiento cristiano. 10 claves para nosotros los creyentes, para que entendamos y sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Hemos visto ya 5 de esas claves
que nos enseña el apóstol en este capítulo. Hablamos de conocer la realidad, de conocer las escrituras, de conocer el evangelio bíblico, de identificar al maestro. Y en nuestro último estudio hablamos de conocer a Dios. En la enseñanza de hoy hablaremos de la sexta clave, que es conocer las implicaciones del evangelio. Hoy en día muchas personas toman para sí el nombre de cristianos porque de alguna manera creen en Jesús. Ya sea como un personaje histórico, ya sea como el Salvador, como un referente de moralidad, de vida justa en este mundo, sea como sea que crean en Jesús, por el hecho de creer en Él, de esa manera, las personas dicen, yo soy cristiano. Pero en realidad, ser cristiano implica mucho más que eso. Y eso está en las Escrituras, lo que decíamos hace un momento. Dios dejó explícitas allí en su palabra todas las implicaciones del Evangelio, ¿no? El Evangelio tiene implicaciones reales y prácticas que van más allá de la sola confesión verbal. Van más allá de solo decir yo soy cristiano. Van más allá de solo decir Señor, Señor. ¿Recuerdan que el Señor escribió acerca de esto? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Las implicaciones del Evangelio van más allá de esa confesión. Y de eso es lo que nos va a hablar el apóstol en este texto que acabamos de leer. En este versículo Juan nos va a recordar las implicaciones del Evangelio en tres contextos diferentes. Esas implicaciones no solo debemos conocerlas, sino que también debemos vivirlas. Debemos aprender a identificarlas si es que queremos tener un buen discernimiento como cristianos. Y hoy vamos a ver esas implicaciones en los tres diferentes contextos que nos va a mostrar el apóstol Juan. Entonces vamos a ver como primer punto las implicaciones prácticas del Evangelio con relación a Dios. Con relación a Dios. Dijimos tres contextos diferentes. El primero es con relación a Dios. En el versículo 9 Juan comienza diciendo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan continúa usando aquí en este texto de hoy, continúa usando el tema del amor como el hilo conductor de todo su mensaje de la carta, ¿no? Él siempre está hablando del amor en toda la carta como hilo conductor, y aquí sigue en esa temática, y en este texto comienza recordándonos que el amor de Dios para con su pueblo se puede ver. El amor de Dios para con su pueblo se puede ver. Él dice, en esto se mostró el amor de Dios. Que en su soberanía a Dios le plació mostrar su amor para con nosotros, su pueblo. La pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo Dios mostró su amor para con nosotros? Juan nos aclara que esta manifestación del amor de Dios no es con palabras nada más, no es con retórica nada más, sino que esa manifestación del amor de Dios fue a través de hechos específicos, fue a través de realidades puntuales que dan lugar a la certeza del creyente del amor de Dios, que no dan lugar a duda de que Dios nos ama. Y el hecho que muestra el amor de Dios, Juan lo plasma allí en ese versículo, y es que envió a su Hijo unigénito al mundo, a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios muestra su amor para con nosotros a través de Cristo. Y Juan nos recuerda las implicaciones de esta buena nueva. Juan nos recuerda que hay unas implicaciones de que Dios nos ha llamado en Cristo. El apóstol nos dice que es basado en esa realidad de que Dios nos amó y entregó la vida de su Hijo unigénito para salvarnos, que en el Evangelio el Señor nos llama a vivir para Él. Miren tan tremendo. Hay unas buenas nuevas de salvación, unas buenas nuevas de que Dios en su misericordia le plació amarnos y salvarnos en Cristo,
Pero esas buenas nuevas de salvación tienen unas implicaciones para con Dios y son las que el apóstol empieza mostrándonos aquí en este texto. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que vivamos para Él. Es lo que dice Juan. Que nosotros los creyentes vivamos para Él. Así que la vida cristiana tiene implicaciones delante de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está la implicación. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso implica que la persona que abraza realmente el Evangelio abandona su vida egoísta, centrada en sí mismo, y ahora decide vivir para Dios. Decide vivir para aquel que le salvó. Eso quiere decir que ahora el objetivo de la vida del creyente, su razón de ser, el motor de su vida ya no es el mismo, ya no es su familia, porque algunos piensan que es la familia, la razón de vivir, ya no es su carrera, sino la gloria de Dios. Esa es la implicación del Evangelio en el contexto para con Dios. Si nosotros somos creyentes, tenemos una razón de vivir y es Dios. Jesús dejó esto muy claro en su enseñanza. Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muy claro la enseñanza de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. En otra ocasión también en el Evangelio de Lucas podemos ver la reflexión que el Señor hace a las multitudes que le seguían. Y es interesante porque a Jesús lo seguían las multitudes y Él se volteaba y les decía unas palabras que hacía que muchos de ellos se devolvieran, que muchos de ellos dejaran de seguirle. Y este es uno de esos casos. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Vamos a leer del 25 al 35, pero vamos a ir leyéndolo por partes. Primeramente, Jesús en este discurso que le da a las multitudes, le recuerda que el Evangelio implica amar a Dios sobre todo. Miren lo que empieza diciendo. Lucas 14, 25, y nos detenemos en el 26. Dice: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debemos amar a Dios sobre todo, es lo que dice ese texto. Jesús ve las multitudes y se vuelve y le dice: si realmente quieren seguirme, tienen que amarme por encima de cualquier otra cosa. Por encima de su papá, de su mamá, de su hermano, de su tía, de su hijo. Lo segundo que le recordó Jesús en este discurso a las multitudes es que el Evangelio implica negación. Sigue diciendo en el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Recordemos que la cruz era el instrumento de muerte usado por los romanos y que lo que nos está diciendo Jesús es que seguirle a Él significa morir a nosotros. Negarnos a muchas de las cosas que nosotros queremos, deseamos, porque el corazón del hombre es pecaminoso y mucho de lo que desea está mal. No todo. Porque hay personas que dicen: es que para ustedes todo es malo. No, todo no es malo. Lo que es malo, lo que es pecado, es lo que es pecado. Lo que Dios ha dicho que está mal. Y como somos pecadores, entonces nos gusta pecar. Y la Biblia dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Negarnos al pecado, a nuestro egoísmo, a nuestro deseo de vivir solo para nosotros.
El hombre es tan egoísta que prefiere pasar por encima de los demás con tal de lograr sus objetivos. Jesús le enseña, le recuerda a las multitudes que si le quieren seguir, tiene que negarse a sí mismo. La tercera implicación en este discurso es que aunque la salvación es gratuita, el Evangelio exige toda nuestra vida y el creyente no solo debe entender esa realidad, sino estar dispuesto a entregar toda su vida. Estar dispuesto a entregarla. Dice Lucas, ahí mismo en el 14, el 28 al 30, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús les hace pensar, les hace reflexionar. Miren, hoy en día muchos maestros falsos, hoy en día muchos pastores quieren seducir a las multitudes rebajando la Biblia, rebajando las demandas de la Biblia. Quieren convencer a la gente ofreciéndoles gangas, ofertas. Si usted se vuelve cristiano, Dios le va a dar esto, aquello y lo otro. Pero miren cómo era Jesús. A Jesús lo seguían las multitudes y él se volvía, en vez de hacerle una oferta buena, les decía, piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Consideren las implicaciones. No sean como el necio que empezó a edificar y no pudo terminar y la gente se burla de él. ¿Estamos dispuestos a entregar toda nuestra vida a Dios, al Señor? Si somos creyentes, esa es la realidad, es la implicación para nuestra vida. La cuarta implicación para el creyente es la conciencia de dicho compromiso delante de Dios y una planificación coherente de nuestra vida conforme a ese compromiso que hicimos. Es decir, si realmente tenemos el compromiso de entregar toda nuestra vida a Él, de vivir para Él, pues debemos planificar nuestra vida de tal manera que realmente le glorifiquemos. Debe haber una buena planeación de nuestra vida para glorificarle a Él. Él sigue diciendo en el versículo 31 hasta el 33, dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahí está. Considere bien, planifique bien, que su vida sea coherente con lo que usted está diciendo. Usted dice que es siervo del Señor. Hay unas implicaciones, hay un compromiso. Planifíquelo, planifique bien. Porque usted está diciendo que es hijo de Dios, que es creyente. La quinta implicación es la renuncia. Dice el 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Eso no quiere decir que vendamos todo y lo traigamos a la iglesia, como dicen algunos falsos. No. Cuando habla de renuncia es que para nosotros nuestro tesoro debe estar en el cielo. Aquí en la tierra es necesario tener cosas, claro que sí. Es necesaria una buena administración y Dios nos llama en la palabra de Dios a tener una buena administración de lo que Él nos da. No a regalar a diestra y a siniestra, no. Sino a tener una sabia administración de lo que Dios nos da. Pero nuestra verdadera riqueza debe estar en los cielos, nuestro verdadero tesoro debe estar en el cielo. Y finalmente termina aclarando que si la iglesia no vive para Dios, pierde su razón de ser. Una iglesia que no vive para Dios ha perdido su razón de ser. Ha perdido su
su meta en la vida. Dice el 34 y el 35, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Si un cristiano no tiene estas implicaciones, si un cristiano no vive para Dios, si no se niega a sí mismo, si un cristiano no tiene como razón de ser a Dios, pues sencillamente es que no es un creyente, lo que está diciendo el texto. Es como la sal que pierde su sabor y que no sirve para nada. El evangelio de los falsos maestros que habían entrado a la iglesia a la que Juan escribe no manifestaba amor exclusivo hacia Dios, ni negación, ni entrega total, ni compromiso. Y yo les pregunto, ¿se parecerá ese evangelio a mucho de lo que hoy se enseña en las iglesias? ¿Se parecerá a muchas de las sectas que hoy en día abundan en nuestro país? Tenemos que decir que sí. Obviamente esa clase de enseñanza de los falsos maestros gnósticos producía falsos cristianos sin amor a Dios, ni compromiso, ni entrega con el reino de Dios. Producía muchos cristianos profesantes, pero no practicantes, es decir, falsos cristianos. El problema es que en la actualidad una gran parte de la iglesia que se hace llamar cristiana no busca vivir para Dios. Todo lo contrario, quieren usar a Dios para realizar su sueño de vivir para sí mismos, para realizar todos sus antojos. Entonces para eso buscan a Dios. Y gran parte de ese problema surge precisamente por el evangelio humanista centrado en el hombre que muchos maestros y pastores falsos predican. El evangelio donde el propósito importante es el del hombre y no el de Dios. Dios es el medio para alcanzarlo, para lograr el propósito del hombre. Ese es el evangelio que hoy en día se enseña. Un evangelio donde no se vive para la gloria de Dios, sino para la gloria del hombre. Y donde no se busca el reino de Dios, sino que se hacen reinos humanos. Un evangelio blasfemo, donde el hombre ve a Dios como su siervo y se atreve a exigirle resultados. Dice, Señor, ¿qué pasó? Ora no suplicando como debería. Ora decretando, dando órdenes. Un evangelio blasfemo. En el verdadero evangelio bíblico del que nos está hablando el apóstol Juan, Dios es el soberano que nos amó enviando a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos, para que nosotros vivamos para Él. Los siervos somos nosotros. Para que nosotros vivamos para Él. Nosotros somos los siervos. La pregunta es, ¿cómo es nuestro cristianismo? ¿Es bíblico o es humanista? ¿Cómo son las expectativas suyas? Su práctica cristiana. ¿Cómo ve a Dios usted? ¿Como el Señor o como su siervo? ¿Cómo ora usted a Dios? ¿Con reverencia, con respeto porque Él es el soberano? ¿O con exigencias, con decretos? ¿Con órdenes? Si queremos tener un buen discernimiento como creyentes, tenemos que conocer las implicaciones prácticas del evangelio para el creyente con relación a Dios. Tenemos que conocerlas, vivirlas y aprender a identificarlas. Como segundo punto, el apóstol nos recuerda las implicaciones prácticas del evangelio con relación a la ley. Entonces, primero fue con relación a Dios. Ahora con relación a la ley. Y este tema es muy importante porque la ley de Dios hoy en día ha sido menospreciada por muchos cristianos. Y en el versículo 10 Juan continúa diciéndonos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahora Juan nos explica en qué consiste el amor. Recordemos que el hilo conductor es el amor. Nos explica en qué consiste el amor del que habla el Evangelio. Porque el Evangelio nos habla de amor. Pero ¿de cuál amor? Es lo que nos va a explicar el apóstol Juan aquí.
Y lo interesante es que en su explicación, como ya lo había manifestado anteriormente en la carta, nos dice que el amor tiene que ver con el cumplimiento de la ley. ¿Recuerdan? Lo hemos estado estudiando. El amor tiene que ver con el cumplimiento de la ley. El apóstol nos ha dejado claro en toda la carta que el amor de Dios es ley. Eso lo hemos visto y tenemos que grabarlo en nuestro corazón. El amor de Dios es ley. El amor del que habla el Evangelio no es el que nosotros profesamos a Dios. Algunos piensan que es así. Algunos piensan que el Evangelio es pórtese bien, ame a Dios portándose bien y Dios le va a salvar. Pero la Biblia no enseña eso. No somos salvos porque hayamos amado a Dios. Todo lo contrario, nosotros ¿qué éramos? Pecadores. ¿Qué éramos cuando Dios nos salvó? Pecadores. Éramos enemigos de Dios. Lo único que merecían nuestras acciones era la justa ira de Dios. Así que nosotros no fuimos salvos por nuestro amor a Dios. El amor del que habla el Evangelio y por el cual nosotros somos salvos es su gracia. Ese amor soberano y merecido que a Dios le plació mostrar hacia su iglesia escogida. Ese amor se manifestó de manera práctica cuando Dios puso a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando a Dios puso a Cristo como el Cordero sustituto, pagando en la cruz el rescate de su pueblo con su muerte. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es ley. Y como dice el apóstol Juan, la muerte de Cristo fue la propiciación. ¿Recuerdan que hemos visto esa palabra propiciación? El pago por nuestros pecados. El pago justo delante de Dios con el que quedó satisfecha la justicia de Dios que había sido violentada. De hecho, nosotros vemos en la Biblia que la entrada que nosotros tenemos al cielo, que al final, en el último día, la entrada que tenemos es por Cristo y nada más que por Cristo. ¿Recuerdan Apocalipsis? Al final solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero son los que van a ser salvos. Fue por su gracia, por su muerte. De eso se trata realmente el Evangelio, de la satisfacción de la justicia de Dios y la redención de su iglesia. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justificación la tenemos en Cristo. La entrada al cielo, la entrada a esa salvación la tenemos solamente por Cristo. El Evangelio pone al pecador que cree en Jesús en una nueva relación frente a la ley. Y es lo que nos está diciendo Juan. Una nueva relación que tiene unas implicaciones prácticas. Es decir, el hombre pecador delante de la ley era enemigo de Dios, era infractor de la ley, y está condenado por esa ley de Dios. En cambio, el creyente ha sido justificado por la obra de Cristo, no tiene cuentas pendientes con la ley, es hijo de Dios y su corazón ama la ley, aunque por la condición pecaminosa que todavía tiene, no la puede cumplir a cabalidad. Pero el creyente ama la ley. Y en ese sentido, el Evangelio tiene dos implicaciones para el creyente frente a la ley. Por una parte, tiene implicaciones legales porque el creyente ha sido puesto en paz con ella por la obra de Cristo. Antes éramos enemigos de la ley, antes éramos condenados por la ley, pero Cristo, a través de su obra, de su sacrificio en la cruz, nos ha puesto a cuentas, a paz con la ley. Ya no estamos huyendo de la ley. No somos como el bandido que ve a la autoridad y huye. No, ya no somos así.
porque en Cristo la deuda quedó pagada. Pero también tiene implicaciones morales, ya que el creyente no es más enemigo de la ley, sino es seguidor de la ley. Alguien que procura vivir en conformidad a ella. Eso es un creyente. Un creyente busca vivir conforme a la ley de Dios. Un creyente le duele violentar la ley de Dios. Sí, tenemos que reconocer que he pecado nosotros, como dijo Pablo, que muchas veces cometemos actos que están contra la ley de Dios. Pero ¿cómo está el corazón del creyente cuando ha cometido una infracción contra la ley? Pues está mal, está triste, ¿cierto? Le duele porque él es amigo de la ley, ama la ley, quisiera vivir conforme a ella. El creyente anhela el día cuando sea librado de esa condición pecaminosa para vivir conforme a la ley de Dios. Ustedes recuerdan Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo nos habla de esa realidad del creyente, de esa lucha que tiene el creyente. Leámoslo. Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que Juan nos está diciendo en su epístola es que el creyente verdadero no es como el falso maestro. ¿Recuerdan que ellos tenían esa realidad en su iglesia? Los falsos maestros gnósticos habían infiltrado la iglesia y ellos tenían allí esta gente que parecía cristiana, decía que era cristiana, pero la realidad es que ellos no eran creyentes. Pues Juan nos está diciendo que el verdadero creyente no es como los falsos maestros gnósticos que se entregaban sin restricción al pecado, sino que el creyente verdadero tiene una nueva relación con la ley de Dios. El verdadero creyente ama la ley de Dios, busca satisfacerla y trabaja en su propia santificación. El Salmo capítulo 119, versículos 10 y 11 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Miren que el creyente ya no los aborrece. Miren que el creyente ya no los rechaza. El creyente dice: Señor, no me dejes desviar de tus mandamientos. Ayúdame a guardar tus dichos para no pecar contra ti. El creyente dice: enséñame tus estatutos. Ayúdame. Muchos creyentes hoy en día piensan que la gracia del Evangelio es algo contrario a la ley. Como si el Evangelio librara al creyente de sus deberes, de su compromiso con la voluntad de Dios. Y algunos incluso dicen: tranquilo, hoy en día estamos en la gracia, así que podemos pecar tranquilos, porque hoy en día estamos en el tiempo de la gracia. Eso es totalmente contrario a lo que nos enseña la Biblia. Porque en la Biblia el amor de Dios es ley. En la Biblia el creyente está comprometido con la voluntad de Dios. En la Biblia se enseña que la ley de Dios es eterna. Pero Juan nos está mostrando aquí en el Evangelio del amor de Dios que la Biblia nos exige a nosotros como creyentes vivir conforme a la justicia de Dios. Que el Evangelio del amor de Dios es la satisfacción de la justicia de Dios manifestada en la ley por medio de la obra de Jesucristo. Y que esa obra pone al pecador en una relación nueva con la ley, una relación de afinidad que tiene implicaciones legales, pero también morales. Implicaciones que en la práctica los falsos maestros del tiempo del apóstol Juan, al igual que los falsos maestros de nuestros tiempos, no pueden vivir. Implicaciones que ellos no quieren vivir ni sujetarse a ellas. Y Juan nos está enseñando que si queremos tener un buen discernimiento como cristianos, tenemos que conocer y ser conscientes de las implicaciones del Evangelio para el creyente con relación a Dios. Aprender a identificarlas
tenemos que conocer esas implicaciones y vivir de acuerdo a ellas y aprender a identificarlas. Ese es el llamado de Dios para nosotros en este día. Tenemos unas implicaciones delante de Dios, tenemos que vivir para Él, pero también tenemos unas implicaciones delante de la ley, legales en el sentido de que podemos decir nuestros pecados han sido perdonados, pero morales también, en el sentido de que estamos llamados a vivir por esa ley de Dios, por la voluntad de Dios. Y esas son las implicaciones reales del Evangelio. Pero hay un tercer contexto del que nos habla el apóstol Juan, y es con relación a los hermanos. Con relación a los hermanos. Hablamos de las implicaciones del Evangelio con relación a Dios. Segundo, con relación a la ley. Y en este tercer punto vamos a hablar de las implicaciones del Evangelio con relación a los hermanos. En el versículo 11, Juan continúa diciendo: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aquí de nuevo el apóstol usa esa palabra preciosa que ha estado usando a través de toda la epístola, la palabra amados, para referirse a los creyentes como el pueblo elegido que ha experimentado el amor de Dios. Recordemos que el hilo conductor de todo esto es el amor. Y Juan nos mete en el contexto del amor, recordándonos que somos amados, amados de Dios por gracia, por misericordia. Y de nuevo, el apóstol Juan pone el amor de Dios inmerecido como base para lo que va a decir. El apóstol Juan pone el amor de Dios, ese amor que nos ha sido dado, esa gracia con la que decidió amarnos a nosotros los pecadores, ese amor constante, práctico, que cada día persevera en nosotros, como la base para recordarnos nuestros deberes y para enseñarnos las implicaciones del Evangelio. Esta vez con respecto a nuestros hermanos, ya no con relación a Dios, ya no con relación a nuestro prójimo, sino con relación a nuestros hermanos. El apóstol dice que si Dios nos ha amado en Cristo, a pesar de nuestros pecados, si realmente hemos sido salvos por esa gracia divina, se ha creado una nueva relación también entre nosotros los creyentes los unos a los otros. Miren esto tan interesante. El apóstol nos pone en el lugar correcto en relación con nuestros hermanos. Si nosotros hemos sido amados por Dios, si esa gracia se ha derramado sobre nosotros, sobre todos los creyentes, eso no quiere decir otra cosa, sino que entre nosotros hay una relación nueva. Si todos hemos sido amados por Dios, salvados por su gracia, pues entre nosotros los creyentes hay una relación nueva. Hay una relación preciosa. Se ha creado una relación entre nosotros los creyentes. Y esa es una realidad latente en toda la historia de redención. Tenemos una relación nueva, una relación de fraternidad. Primera a los Corintios, por ejemplo, nos dice que somos miembros del mismo cuerpo. Imagínense, Dios pone unas imágenes allá en la Biblia, unas comparaciones, unos ejemplos de cómo somos nosotros. Y vemos en Primera a los Corintios 12 que nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dice Primera a los Corintios 12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos un solo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, somos miembros los unos de los otros, somos miembros del mismo cuerpo. Miren que en Cristo no debemos vivir en competencia. Nosotros por nuestro pecado tenemos ese deseo de competir contra el hermano. Y eso no debería estar entre nosotros, porque nosotros pertenecemos al mismo bando, al mismo equipo.
Nosotros pertenecemos al mismo cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Y entre el cuerpo no hay divisiones, no hay contiendas, al revés. Entre los miembros del cuerpo lo que hay es ayuda. Cuando uno va a alzar un objeto pesado con una mano, si no puede, enseguida usamos la otra. Enseguida colaboramos. Miren que no estamos compitiendo, miren que una mano no se ríe de la otra porque no puede. No, estamos en equipo, en el mismo equipo. Sería ridículo que un miembro del cuerpo estuviera en contra del otro. Pues el apóstol Pablo nos recuerda que somos miembros de un mismo cuerpo, que tenemos una nueva relación que tiene implicaciones hacia nuestro prójimo. También la Biblia enseña que somos piedras vivas de la misma edificación. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos un mismo templo. Miren que no importa si usted es de esta iglesia y aquel de la otra, al fin y al cabo todos somos piedras del mismo templo. Si somos creyentes verdaderos, todos hacemos parte del mismo templo, somos piedras vivas, dice el Señor. Y hay una relación entre nosotros que nos une, somos piedras del mismo edificio. Y también dice que somos miembros de la misma familia. La Biblia enseña que nosotros somos hermanos en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 17 al 19. Dice la palabra del Señor, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Somos hermanos. Y es por esa relación fraternal que entraña el Evangelio que Juan nos recuerda que nuestro deber es amarnos los unos a los otros. Si hay una nueva relación entre nosotros como creyentes, tenemos un deber. Hay una implicación. ¿Cuál es? Debemos amarnos los unos a los otros. El Evangelio del amor de Dios implica que los amados de Dios, que somos nosotros, nos amemos los unos a los otros. La pregunta es, ¿estamos amándonos como la Biblia nos enseña? Pero aquí tenemos que volver a recordar que cuando Dios nos habla de amor, no se está refiriendo al sentimiento irresponsable, complaciente y alcahueta al que hoy en día le llaman amor. Siempre tenemos que aclarar esto, porque cualquiera que escuche este mensaje puede confundir lo que estamos diciendo. No se trata de ser condescendiente con el pecado de los demás. No se trata de ser alcahueta con el pecado de nuestro hermano. No. No se trata de ser consentidor. No. Cuando la Biblia nos habla de amor, nos está hablando del verdadero amor. Del amor del que Dios mostró cuando su Hijo unigénito fue sacrificado. El amor que está basado en la justicia y en la verdad. El amor que busca el verdadero bien del hermano. Ustedes recuerdan que anteriormente ya dijimos que el amor, una definición correcta del amor sería que el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. La procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Y como ya dijimos, el amor verdadero hacia el prójimo implica ser honestos con él. Miren esto, implica ser honestos. No ser alcahuetas. Implica ser honestos. Claro, con amor. Claro, con misericordia. Pero debemos ser honestos. Implica ayudarle cuando lo requiera. Debemos ayudar al hermano cuando lo requiera. Implica escucharle también. Implica consolarle en la dificultad. Implica animarle.
orar por él, implica aconsejarle cuando así lo necesita. Pero también, mis hermanos, y eso es importante, también corregirle, también amonestarle. La Biblia nos dice que debemos amonestarnos. Eso también es amor. Algunos piensan que la amonestación es odio, pero no, la amonestación es amor. Implica llamarle la atención e incluso disciplinarle cuando así lo necesita. Eso es amor. Pero la interpretación de nosotros los pecadores es que cuando alguien nos llama la atención nos odia. Que cuando alguien nos está mostrando que estamos mal, entonces pensamos que nos odia, que se quiere vengar, que nos quiere hacer daño. Pero la Biblia dice que nosotros cuando disciplinamos como iglesia estamos mostrando amor. Cuando corregimos estamos amando. Ese es el amor de Dios. Y es el amor que Dios nos llama a tener como hermanos. Imagínense, mis hermanos, que un miembro de la congregación, que un hermano, ande de necio, lleno de orgullo, de altivez, y nosotros no le digamos nada, no le confrontemos con la palabra de Dios, no le enseñemos aquí la palabra, no le digamos que eso, lo que está haciendo está mal, no le hagamos sentir mal con su pecado, sino que antes nos aliemos a él, le consintamos y le alcahueteamos sus malas acciones. Imagínense, la pregunta de ¿le estaríamos amando? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no le estaríamos amando? No, si somos iglesia, si hemos sido llamados a ser iglesia, amamos a nuestro hermano y lo vemos formar camino, tenemos que mostrarle el sendero. El verdadero amor fraternal se manifiesta en acciones que procuren el verdadero bien de nuestro prójimo. Juan nos está enseñando que si queremos tener un buen discernimiento como creyentes, tenemos que conocer las implicaciones prácticas del Evangelio para el creyente con relación a los hermanos. Hay implicaciones con relación a los hermanos. El Evangelio del amor de Dios implica que los creyentes nos amemos los unos a los otros. Implica que nosotros los creyentes nos amemos unos a los otros. La pregunta es, ¿estamos amándonos como hermanos? ¿Estamos amando la iglesia como el Señor nos ha enseñado? Recuerden que la iglesia no es el local. La iglesia somos nosotros, los creyentes. ¿Estamos haciendo nuestro deber como hermanos, participando de la congregación? ¿Siendo amigos, como dice la Biblia? ¿Siendo hermanos? ¿Estamos amando de manera práctica como Cristo nos amó a nosotros? ¿O son simplemente palabras bonitas, expresiones afectuosas, pero sin ninguna realidad? Mis hermanos, Dios nos está enseñando las implicaciones del verdadero evangelio. Recordemos que los gnósticos no amaban a los hermanos. Recordemos que los gnósticos trajeron divisiones. Y lo que nos está mostrando el apóstol es que estos hombres, estos falsos maestros, no eran de Dios porque no tenían las implicaciones del evangelio. No vivían de acuerdo a las implicaciones del evangelio. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día podemos decir que nosotros estamos rodeados y llenos de falsas doctrinas que no enseñan ninguna implicación hacia Dios, ni a su ley, ni hacia los hermanos. Sectas que están erradas y que viven en el error y que lo único que hacen es llenar este mundo de personas que profesan fe en Dios sin tenerla. Así que, mis hermanos, quiero concluir esta enseñanza resumiendo lo que hemos aprendido. En este texto, Juan nos recuerda las implicaciones del evangelio para el creyente en tres contextos diferentes. Primeramente, para con Dios. El amor de Dios para su pueblo se puede ver
porque se manifestó con hechos específicos, con hechos reales, con el hecho de que envió a su único Hijo, Jesucristo, al mundo para salvarnos. Y eso implica que la iglesia también debe manifestar su amor a Dios de manera práctica. No solo con palabras, no solo con poemas, no solo con canciones, sino de manera práctica. Al negarse a sí mismo, al entregar su vida en totalidad a Cristo, a vivir para Él, como dice el apóstol Juan. Esas son las implicaciones del Evangelio delante de Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo para Dios? ¿Estamos viviendo para Él? ¿Estamos negándonos a nosotros por amor a Él? ¿O nos estamos negando a Dios por amor a nosotros? Lo segundo son las implicaciones del Evangelio para el creyente con relación a la ley. El amor de Dios es ley. Se manifestó en el obrar de Cristo, en su muerte en la cruz, que satisfizo la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de la ley, y que hizo propiciación por los pecadores. Y esto pone al pecador creyente en una nueva relación con la ley, en una nueva relación con la ley, que tiene implicaciones legales, porque ahora está en paz con Dios, pero que también tiene implicaciones morales, ya que ya no es enemigo de la ley, ya que no está huyendo ahora de la ley, sino todo lo contrario. Ahora ama la ley, ahora procura vivir de acuerdo a esa ley, en conformidad a ella, aunque no pueda hacerlo perfectamente por su condición, e incluso anhela ser librado de su condición pecaminosa. Ese es un creyente, ese es un verdadero creyente. No es el que vive perfectamente, porque ninguno de nosotros lo puede aquí en la tierra, pero es el que ama la ley. Es el que vive por ella. Es el que busca satisfacerla. Y el que descansa en Cristo para su salvación. Y lo tercero son las implicaciones del Evangelio para el creyente con relación a los hermanos. Si Dios nos ha amado en Cristo, a pesar de nuestros pecados, si realmente hemos sido salvados por esa gracia divina, se ha creado una nueva relación entre nosotros los creyentes, entre los que hemos creído en Dios. Una relación de fraternidad, una relación de hermandad. Somos miembros de un mismo cuerpo, somos piedras de un mismo templo. Somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos. Debemos amarnos los unos a los otros. Esa es la implicación. Si tenemos una nueva relación, hay una implicación que es el amor fraternal. Debemos amarnos unos a los otros. Obviamente, como ya dijimos, con el amor que Dios dice en su palabra. Si queremos tener un buen discernimiento, tenemos que conocer las implicaciones del Evangelio para el creyente, vivir de acuerdo a ellas y aprender a identificarlas. Un verdadero creyente vive para Dios. Un verdadero creyente ama la ley de Dios. Un verdadero creyente procura vivir en conformidad a la ley de Dios. Ama a su hermano cristiano, creyente, porque él también fue redimido por Dios y vive para la gloria de su Señor. Y es de esto que nos habla el apóstol Juan en este texto. Juan nos está enseñando las implicaciones del Evangelio. Esas implicaciones son realidad para nuestra vida. Estamos viviendo como nos enseña el apóstol Juan. Las personas que nos enseñan, las iglesias donde asistimos, nos hablan de esas implicaciones. ¿Somos realmente creyentes? Es lo que la Biblia nos cuestiona hoy. ¿Somos realmente creyentes? ¿Hemos entendido estas implicaciones? ¿Vivimos de acuerdo a ellas? Yo les invito, mis hermanos, a que terminemos este tiempo orando a nuestro Dios, pidiéndole que nos ayude a vivir para Él, primeramente, como dice la Escritura, en conformidad a su ley,
siendo amigos de esa ley divina, buscando vivir para Dios y también amando a nuestros hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude, porque en todo lo que vemos aquí tenemos que reconocer esa realidad. Somos pecadores, necesitamos la gracia de Dios. Así que les invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, tu bondad. Queremos agradecer la fe que tú nos das en Cristo. Señor, como tú nos enseñas hoy, el amor de Dios se manifestó. Se manifestó no solo en palabras hermosas, sino en hechos reales, puntuales. Hechos que transforman nuestra vida, que nos reconcilian con Dios. Y ese amor del Evangelio tiene unas implicaciones. Ayúdanos a vivir conforme a esas implicaciones, a conocerlas, pero a vivir conforme a ellas. Señor, sabemos que el Evangelio implica amarte a ti por sobre todo. Implica que nosotros vivamos para ti de corazón en todas las áreas de nuestra vida. Implica la negación también. Señor, el Evangelio tiene implicaciones también frente a la ley. Ayúdanos. Tiene la implicación preciosa de que hemos sido perdonados, de que hemos sido puestos a paz delante tuyo, de tu justicia, pero también tiene implicaciones morales que hablan de nuestro proceder, de nuestra vida, de nuestra conformidad a tu palabra. Ayúdanos cada día. Y tiene implicaciones con nuestros hermanos. Permítenos vivir en esta tierra en amor fraternal. Señor, que podamos amar, pero no de palabras, sino con acciones. Que podamos procurar realmente el bien de nuestro hermano y no su mal. Ayúdanos, bendícenos y guíanos en todas las cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.